El mercado de metales preciosos atraviesa un momento caracterizado por una reducción temporal en el dinamismo operativo y por la expectativa de una semana con menor volatilidad. La actividad se encuentra condicionada por cierres parciales de mercados debido a feriados y por una disminución general en el volumen de transacciones. Este contexto ha llevado a anticipar un período que podría percibirse como relativamente estable, incluso monótono, en comparación con episodios recientes de mayor intensidad. El oro y la plata, que durante los últimos meses han mostrado movimientos relevantes impulsados por factores macroeconómicos y geopolíticos, se enfrentan ahora a una fase donde los catalizadores inmediatos parecen limitados. La reducción en la liquidez suele traducirse en oscilaciones más contenidas, especialmente cuando no coinciden con anuncios económicos de gran impacto. En este entorno, los participantes del mercado tienden a adoptar posiciones más prudentes, priorizando la observación sobre la toma de decisiones agresivas. El término aburrido, aplicado al comportamiento del mercado, no implica ausencia de importancia, sino más bien una estabilización temporal tras períodos de tensión. En los mercados financieros, la falta de grandes movimientos puede reflejar un equilibrio transitorio entre fuerzas contrapuestas. Por un lado, persisten factores estructurales que han sostenido los precios, como la demanda institucional. Por otro, existen elementos de incertidumbre que limitan impulsos adicionales al alza. La expectativa de estabilidad también está vinculada a la ausencia de decisiones inmediatas en materia de política monetaria. Cuando los bancos centrales no introducen cambios relevantes en las tasas de interés, los activos refugio tienden a consolidarse dentro de rangos definidos. Este comportamiento puede prolongarse hasta que surjan nuevos datos capaces de alterar las perspectivas económicas. En este contexto, el mercado del oro y la plata se encuentra en una fase de observación estratégica. Los operadores analizan señales provenientes del ámbito macroeconómico, particularmente del mercado laboral estadounidense, así como la evolución de las tensiones geopolíticas. Sin embargo, mientras estos factores no generen cambios abruptos, el escenario base apunta a una continuidad en la estabilidad relativa. La combinación de menor actividad por feriados y ausencia de decisiones inmediatas de política monetaria crea un entorno donde los movimientos bruscos resultan menos probables. Esta situación no elimina la posibilidad de volatilidad futura, pero sí establece un marco de corto plazo caracterizado por la contención y la consolidación de precios. La percepción de una semana tranquila debe entenderse, por tanto, como una pausa dentro de una dinámica más amplia. Los fundamentos que influyen sobre el oro y la plata permanecen activos, aunque momentáneamente equilibrados. El mercado continúa atento, evaluando datos y señales que podrían, en cualquier momento, reactivar un ciclo de mayor intensidad. El panorama actual de precios refleja un ajuste moderado en la mayoría de los metales preciosos, dentro de un contexto de menor actividad general. El oro registra una cotización de $4,593,90, mostrando un retroceso frente a niveles anteriores. Esta disminución se produce en un entorno donde la demanda estructural continúa presente, pero donde la ausencia de nuevos estímulos inmediatos limita movimientos ascendentes adicionales. La plata también experimenta una corrección, con una caída superior al 1% que la sitúa en $76,73. Este descenso se interpreta como parte de una fase de consolidación tras niveles elevados. La presión sobre la plata se encuentra vinculada tanto al comportamiento general del complejo de metales como a dinámicas específicas de oferta y demanda que afectan su cotización en el corto plazo. El platino registra el ajuste más pronunciado dentro del grupo, con una disminución de $26, que lo ubica en 247. Este movimiento destaca por su magnitud relativa, evidenciando una mayor sensibilidad a las condiciones actuales del mercado. La caída del platino subraya que, en periodos de menor liquidez, ciertos metales pueden experimentar variaciones más marcadas debido a flujos de menor volumen. En contraste, el paladio es el único metal que se mantiene en territorio positivo, alcanzando los $1,750. Este desempeño diferencial indica que no todos los metales responden de manera uniforme ante las mismas condiciones macroeconómicas. La divergencia entre el paladio y el resto del complejo sugiere que factores específicos de mercado continúan influyendo sobre su comportamiento. El rodio también presenta un avance, consolidándose en una posición positiva. Aunque su mercado es más reducido en comparación con otros metales preciosos, su comportamiento refuerza la idea de que las dinámicas actuales no son homogéneas. La coexistencia de retrocesos en algunos metales y avances en otros configura un panorama mixto. En conjunto, el mercado muestra una inclinación ligeramente bajista para el oro, la plata y el platino, mientras que el paladio y el rodio exhiben resiliencia. Esta fotografía de precios refleja un momento de transición,
donde los movimientos son moderados y responden a un equilibrio temporal entre factores de soporte y presiones correctivas. La ausencia de grandes catalizadores inmediatos contribuye a que estas variaciones se desarrollen dentro de rangos relativamente definidos. El comportamiento actual no señala una ruptura estructural, sino más bien una fase de ajuste técnico dentro de una tendencia más amplia que continúa siendo observada con cautela por los participantes del mercado. El comportamiento reciente del oro y la plata se encuentra influido por una combinación de factores estructurales y coyunturales que actúan de manera simultánea. Entre los elementos de mayor relevancia destaca la demanda sostenida por parte de bancos centrales, que ha funcionado como un soporte significativo para el precio del oro. Esta demanda institucional no responde a movimientos especulativos de corto plazo, sino a decisiones estratégicas vinculadas a la composición de reservas internacionales. Sin embargo, junto a este respaldo estructural, emerge un componente de incertidumbre relacionado con el mercado laboral de Estados Unidos. Los datos recientes han generado señales mixtas, lo que complica la interpretación sobre el rumbo que podría adoptar la política monetaria. Cuando la información económica no ofrece una dirección clara, los mercados tienden a moderar expectativas y a reducir la intensidad de los movimientos. La duda en torno a posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal introduce un elemento adicional de cautela. Si bien algunos indicadores apuntan a cierta desaceleración, otros muestran resiliencia. Esta ambigüedad limita la probabilidad de decisiones inmediatas en materia de tasas de interés, lo que a su vez influye sobre el comportamiento de los metales preciosos, tradicionalmente sensibles a los cambios en el costo del dinero. En el caso específico de la plata, además de los factores macroeconómicos, interviene una dinámica particular relacionada con la oferta secundaria. Los niveles elevados alcanzados por su precio han incentivado la venta de joyería antigua, colecciones de monedas y objetos de plata por parte de particulares. Este incremento en la oferta proveniente del mercado minorista introduce presión adicional sobre la cotización. El fenómeno de venta minorista responde a incentivos económicos claros. Cuando el precio alcanza niveles considerados atractivos, los poseedores de activos físicos tienden a monetizar parte de sus tenencias. Este proceso incrementa temporalmente la disponibilidad de metal en el mercado, lo que puede moderar el impulso alcista. La interacción entre demanda institucional sólida y oferta secundaria creciente genera un equilibrio complejo. Mientras el oro encuentra apoyo en compras oficiales, la plata enfrenta un ajuste derivado del aumento en ventas físicas. Esta diferencia contribuye a explicar por qué, aunque ambos metales comparten características como activos refugio, sus trayectorias pueden divergir en el corto plazo. El entorno laboral estadounidense añade una capa adicional de incertidumbre. La evolución de los datos de empleo es determinante para las expectativas de política monetaria, y cualquier interpretación ambigua tiende a traducirse en estabilidad relativa de precios. En ausencia de señales contundentes, el mercado adopta una postura de espera. En síntesis, los factores que influyen actualmente sobre el mercado no apuntan hacia un cambio abrupto, sino hacia una fase de consolidación. La fortaleza estructural de la demanda oficial coexiste con presiones puntuales derivadas de ventas físicas y de la incertidumbre macroeconómica. Esta combinación explica la percepción de un periodo menos dinámico, pero no exento de fundamentos activos. La acumulación de oro por parte de los bancos centrales continúa desempeñando un papel central en la dinámica del mercado. Durante el mes de diciembre se registraron compras por un total de 19 toneladas, lo que elevó el acumulado anual de 2025 a 328 toneladas. Estas cifras reflejan una estrategia sostenida de fortalecimiento de reservas, en un contexto donde las autoridades monetarias buscan consolidar activos considerados estables dentro de sus balances. Entre los compradores más destacados se encuentra el Banco Nacional de Polonia, que lideró las adquisiciones durante el período reciente. Su participación subraya una tendencia en la que determinados países incrementan su exposición al oro como parte de una política deliberada de diversificación de reservas. Este comportamiento no se limita a una sola región, sino que forma parte de un patrón más amplio observado en distintas economías. Al mismo tiempo, no todos los bancos centrales adoptaron la misma postura. Singapur, Ghana y Rusia registraron ventas netas durante el mismo periodo. Esta divergencia evidencia que, aunque la tendencia general apunta hacia la acumulación, existen decisiones específicas que responden a circunstancias internas de cada país. Las ventas netas no necesariamente alteran el balance global, pero sí introducen matices en la interpretación de los flujos oficiales. La acumulación de oro no se produce en un vacío estratégico. Según se observa, los bancos centrales continúan adquiriendo y reteniendo metal físico en un entorno donde persisten interrogantes sobre la estabilidad del sistema financiero internacional.
El oro es considerado un activo universalmente reconocido, sin vinculación directa a políticas nacionales específicas, lo que refuerza su atractivo institucional. El contexto reciente también muestra que Serbia se suma a la lista de naciones que incrementan sus reservas. Este movimiento se enmarca dentro de una tendencia más amplia en la que múltiples países consolidan posiciones en oro. La continuidad de estas compras sugiere que el metal cumple una función estratégica dentro de la arquitectura de reservas internacionales. En términos agregados, el volumen acumulado durante el año confirma que la demanda oficial no es episódica, sino estructural. Las adquisiciones mensuales, aunque variables, forman parte de una política de mediano y largo plazo. Esta conducta contribuye a sostener los precios, incluso en periodos donde otros factores podrían generar presiones bajistas. La coexistencia de compras significativas y ventas puntuales no altera el hecho de que el balance neto anual continúa siendo positivo. El total de 328 toneladas adquiridas en 2025 constituye una señal clara de que el oro mantiene un rol prioritario en la estrategia de reservas de numerosos países. Esta dinámica estructural se convierte en uno de los pilares fundamentales que explican la estabilidad del mercado en el entorno actual. La evolución reciente del mercado laboral en Estados Unidos introduce un elemento decisivo en la evaluación del rumbo que podría adoptar la política monetaria. Los datos publicados muestran señales mixtas que dificultan una interpretación concluyente. Por un lado, las nóminas no agrícolas registraron un aumento en el mes de enero, lo que en principio sugiere solidez en la generación de empleo. Sin embargo, las revisiones correspondientes a meses anteriores fueron negativas, indicando que la situación previa era menos favorable de lo que inicialmente se había reportado. Esta combinación de crecimiento puntual acompañado de ajustes a la baja en periodos anteriores genera un panorama ambiguo. Los mercados financieros reaccionan no solo al dato principal, sino también a la consistencia del conjunto de indicadores. Cuando las revisiones modifican la percepción sobre la tendencia subyacente, la lectura del escenario económico se vuelve más compleja. La Reserva Federal enfrenta en este contexto un entorno donde la información disponible no apunta claramente hacia una aceleración ni hacia una desaceleración contundente. La incertidumbre resultante reduce la probabilidad de cambios inmediatos en la tasa de interés. La expectativa predominante es que no se produzcan modificaciones en el corto plazo, lo que contribuye a la estabilidad relativa observada en los metales preciosos. El vínculo entre tasas de interés y metales como el oro y la plata es directo en términos de expectativas. Cuando el mercado anticipa recortes, suele incrementarse el atractivo de los activos que no generan rendimiento, como el oro. En contraste, cuando la trayectoria de tasas permanece incierta, el impulso especulativo se modera. La situación actual encaja en este segundo escenario. La falta de una señal clara desde el mercado laboral impide consolidar una narrativa dominante sobre el futuro de la política monetaria. Esta ausencia de dirección definida actúa como un factor de contención para los precios del oro y la plata. Sin un catalizador macroeconómico fuerte, los movimientos tienden a desarrollarse dentro de rangos estrechos. Además, el hecho de que los titulares puedan sugerir fortaleza mientras los ajustes revelan debilidad previa añade un componente de cautela adicional. Los participantes del mercado analizan la consistencia de los datos antes de modificar posiciones de manera significativa. En consecuencia, la reacción inmediata suele ser moderada. En este entorno, la probabilidad de estabilidad en las tasas refuerza la percepción de una semana de comportamiento contenido para los metales preciosos. Sin cambios en el costo del dinero y sin datos concluyentes que alteren expectativas, el mercado se mantiene en fase de observación. La interacción entre datos laborales mixtos y una política monetaria sin modificaciones inmediatas configura uno de los elementos centrales del escenario actual. Más allá de los indicadores económicos, las tensiones geopolíticas continúan siendo un factor latente, capaz de alterar el equilibrio actual del mercado. En particular, la relación entre Estados Unidos e Irán se mantiene como un foco potencial de inestabilidad. Aunque en el corto plazo no se ha materializado un evento concreto que modifique los precios de forma inmediata, la posibilidad de una escalada sigue siendo observada con atención por los participantes del mercado. Los metales preciosos, especialmente el oro, suelen reaccionar con rapidez ante episodios de tensión internacional. En contextos de incertidumbre política o militar, la demanda de activos considerados refugio tiende a incrementarse. Este comportamiento responde a la búsqueda de estabilidad frente a escenarios imprevisibles. En el entorno actual, la mera existencia de tensiones actúa como un factor de soporte potencial, incluso si aún no se traduce en movimientos bruscos. Sin embargo, mientras las tensiones no escalen de manera significativa, su efecto permanece contenido. El mercado incorpora el riesgo geopolítico dentro de sus expectativas, pero no ajusta de forma agresiva los precios sin un detonante concreto.
Esta situación contribuye a la percepción de estabilidad relativa descrita anteriormente. El equilibrio actual se sostiene, por tanto, sobre la ausencia de cambios inmediatos tanto en el ámbito monetario como en el geopolítico. No obstante, el escenario podría modificarse con rapidez si se produjera un deterioro en las relaciones internacionales. En tal caso, el desplazamiento hacia activos refugio podría intensificarse y alterar el comportamiento observado durante esta fase de menor actividad. La expectativa predominante es que, mientras no haya una escalada, el oro y la plata mantendrán trayectorias relativamente estables. El mercado reconoce la existencia del riesgo, pero no anticipa de forma automática un desenlace adverso. Esta postura prudente se refleja en la contención de los movimientos recientes. En consecuencia, las tensiones geopolíticas funcionan como un elemento de fondo que puede transformar el panorama en cualquier momento, pero que por ahora permanece como una variable potencial más que como un factor activo. La estabilidad actual no elimina el riesgo, simplemente lo mantiene en estado latente. El mercado de plata en China presenta actualmente una situación de escasez relativa, aunque se anticipa que la presión se aliviará durante las celebraciones del Año Nuevo lunar. La reducción temporal de la actividad comercial propia de este periodo contribuye a moderar la dinámica de oferta y demanda, generando un respiro en un mercado caracterizado por cierta tensión estructural. Simultáneamente, en América del Norte se observa un aumento notable en la venta minorista de plata. La cotización elevada del metal ha incentivado a individuos y coleccionistas a liquidar monedas, joyería y utensilios de plata. Esta tendencia refleja una respuesta directa a los niveles de precio actuales, donde los poseedores de activos físicos buscan capitalizar su valor antes de posibles correcciones futuras. El incremento en la oferta secundaria impacta de manera diferenciada respecto a la plata en su forma más líquida o industrial. Las ventas minoristas tienden a generar una presión puntual sobre el mercado físico, contribuyendo a contener el impulso alcista derivado de la demanda institucional o de otros factores macroeconómicos. Esta interacción entre oferta secundaria y demanda oficial crea un equilibrio temporal que limita movimientos abruptos. En el caso de China, la expectativa de menor presión post-Año Nuevo lunar se vincula con la reanudación progresiva de la actividad productiva y comercial. Durante el feriado, las transacciones disminuyen, lo que ocasiona un aparente alivio en la demanda inmediata. Una vez finalizado el periodo festivo, es probable que la dinámica se normalice, aunque el mercado permanece vigilante ante cualquier ajuste inesperado. Por su parte, en América del Norte, la respuesta de los minoristas se traduce en un flujo adicional de metal al mercado. Este fenómeno no altera la demanda estructural, pero sí genera movimientos puntuales que pueden influir en la liquidez y en los rangos de cotización a corto plazo. La magnitud de estas ventas depende directamente de los niveles de precio y de la disposición de los tenedores a monetizar sus activos. En conjunto, la interacción entre la presión temporal en China y el aumento de ventas minoristas en América del Norte contribuye a un escenario de consolidación de precios. Los movimientos se producen dentro de rangos moderados, reflejando un equilibrio transitorio entre la oferta secundaria y la demanda estructural, sin cambios significativos en la tendencia general de los metales preciosos. El oro continúa consolidándose como el principal activo de reserva a nivel mundial, especialmente en un contexto donde la confianza en el dólar estadounidense presenta signos de debilitamiento. Su atractivo no se limita a un mercado o región específicos, sino que responde a su reconocimiento universal como un activo estable y sin agenda política. La tendencia de los bancos centrales a incrementar sus reservas en oro refleja un cambio estructural en la composición de activos internacionales. En los últimos años, la participación del dólar en las reservas globales ha disminuido, pasando del 66% hace una década a aproximadamente 57% en la actualidad. Esta reducción evidencia que, a pesar de su dominio histórico, el dólar enfrenta limitaciones derivadas de políticas internas, fragilidad fiscal y la aplicación recurrente de sanciones económicas. Ante la ausencia de una alternativa clara entre otras monedas fiduciarias, el oro se posiciona como la opción más confiable para diversificar y asegurar reservas. La repatriación de reservas es un fenómeno creciente. 2/3 de los bancos centrales planean trasladar sus tenencias de oro almacenadas en el extranjero hacia vaults nacionales para garantizar su custodia. Países como India, Hungría, Turquía, Polonia y Alemania ejemplifican esta estrategia, que busca minimizar riesgos asociados a la dependencia de depósitos externos. Esta reubicación refuerza la percepción del oro como un seguro frente a la incertidumbre internacional. Los principales acumuladores de oro incluyen naciones expuestas a tensiones geopolíticas, donde las compras aumentaron en un 10% durante el último año. Entre ellos destacan Polonia, Kazajistán, Azerbaiyán y China, mientras que Estados Unidos mantiene su posición de liderazgo con más de 8.000 toneladas. Este comportamiento indica que, ante la volatilidad global,
Los bancos centrales priorizan activos que mantengan valor de manera independiente a decisiones políticas externas. La transición hacia el oro como reserva estratégica se observa también en la jerarquía de activos internacionales. En junio del año anterior, el oro superó al euro, convirtiéndose en el segundo activo de reserva más importante después del dólar. Esta posición refuerza su relevancia como instrumento de preservación de riqueza y mitigación de riesgos ante fluctuaciones de monedas fiduciarias. El crecimiento proyectado para 2026 sugiere que la acumulación de oro por parte de bancos centrales continuará a un ritmo récord. La expectativa es que las naciones mantendrán firmemente estas reservas, reforzando su papel de soporte estructural en el mercado. Este patrón indica que, más allá de episodios de menor volatilidad a corto plazo, el oro seguirá siendo un activo central en la arquitectura financiera global. En conclusión, la combinación de disminución en la confianza del dólar, repatriación de reservas y acumulación sostenida por parte de los bancos centrales establece un marco sólido para la estabilidad del oro. Su rol como principal activo de reserva y refugio se consolida, reforzando la función de los metales preciosos dentro del sistema financiero internacional y asegurando su relevancia en la toma de decisiones estratégicas globales.